Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilio y estamos en un nuevo vídeo en el tráiler barra corto barra presentación de Arlequino. Ese tráiler de 20 segundos que salió ayer, hoy ha salido ya este corto oficial, vamos a reaccionarlo, a ver todos los detalles, a analizarlo en profundidad, pero sobre todo a disfrutarlo con vosotros. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y poner Arlequino para el algoritmo para bendecir vuestras tiradas, que ya queda menos de una semana para el banner. Y sin más intro y palabras, disfrutarlo. Dios, qué gana. No lo he visto, ¿eh? Es mi primera reacción. No sé qué pasa. Todos ustedes nacieron solos en este mundo. Pero aquí en la casa de la hoguera crecerán y serán fuertes. Su objetivo es aprender, competir, derrotar a todos sus hermanos en la batalla y convertirse en el rey. Y ese es Arlequino, por encima de un montón de peluches. Es como un cuento que está contando. Vale, pero esta no es Arlequino. ¿Dónde está Purer? Está realizando un funeral para su... Vale, es Arlequino de pequeña que también creció en un orfanato en la propia casa de la hoguera. Y mirar, las manos se le están poniendo de color... negro. Mirad. ¿Veis? No estaban de color negro y se están poniendo de color negro. O sea que aquí un punto importante y es... Ya sabemos que el tema de las manos está relacionado quizá con ser un Ilichul como Cariberto o como Caterpillar de la misión, pero sin embargo ella parece ser que se le estaban poniendo ahora las manos así por hacer un funeral a una araña. Esto es algo extraño. ¡Wow! Las pupilas. Vale, aquí también punto. Esta niña aparece en otra imagen ya oficial de Arlequino, Linnea y demás, y se supone que no es algo nuevo, es algo que ya conocemos. Oh. Oh, y se lo deja a su arañita. ¿Sabías que las arañas no comen tarta? No, normal. Comen otros bichos. Ok, era como su amiga en el orfanato, ¿no? Mirar aquí a Arlequino, la Arlequino chibi de niña, qué monada. A ver, no quiero adelantarme siendo el CEO, pero parece ser que a su amiga algo le va a pasar. Esto de darte una relación en un pequeño corto, qué bonita la relación de Arlequino de niña con su amiga. Parece ser que a su amiga le van a pasar cosas. Leen un cuento juntas. Qué bonito, parte de la historia de Arlequino. Esos dos simbolizan a ella y a su amiga, son como peluches que simbolizan pues ellas mismas. Y parece ser que le ha pasado algo en la mano y le ha ayudado a curarse. Suelen discutir las madres con sus hijas. El cielo falso de Teyvat. He oído que en Snezhnaya las auroras bailan por el cielo por la noche. O sea, habrá auroras boreales en Snezhnaya. ¿Quieres que vayamos juntas a verlas? ¡Ay! Qué bonito el detalle de que en el pelo se transparente el ojo. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Serás un gran rey. Y tiene sangre en la cara, parece una batalla. Y Arlequino ya parece mayor. ¡No! Lo siento mucho. Ha tenido que desvivirla por algún motivo. Aquí a lo mejor, inciso, nos explican el tema de que Arlequino tiene como dos personalidades o algo así. Ahora nos explican un poco más, por un lado. Y por otro, la frase del rey es una referencia al principio, ya que han dicho en la casa de la hoguera que les van a enseñar a ser todos pues un montón de valores positivos que ponía por aquí. Y al final termina la frase diciendo como un gran rey. Y es por eso que le dice lo del rey. ¿Qué acaba de pasar? Esto es una hoja desafilada de las que lleva el viajero, con una bola de dragón ahí colgada.
Y eso son más gasas y más tal, pues más vendas que ha tenido. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay! Con una jeringuilla. Se está poniendo el Genshin, se está poniendo muy turbio. Antes no había una gota de sangre en todo Genshin y ya ha salido un montón de sangre en el corto este. Y esa es la antigua madre del orfanato. Debería haber probado esta flor hace tiempo, no esperar que se marchitara. Haber podado, dice. Qué grotesco. ¿No te parece? Claro, y Arlequino va a darle matarile. ¡Dios! ¿Qué personaje será la primera madre del orfanato? ¿Qué personaje será? ¿Será un personaje? ¿Tendrá nombre? La inocencia y la bondad son cualidades tan hermosas. Lamentablemente también son inútiles. Ahora, a ver, esto es un poco de la evangelización. Ahora nos cuentan que la maldad que tiene Arlequino ha venido de esta persona que es la antigua madre del orfanato. Bueno. ¡Wow! Del 1 al 10, ¿cuánto le ponéis a la skin que tiene de... no la actual, sino la que tiene en el corto, la que tiene ahora mientras pelea? Un pájaro atado nunca volará del nido. Tú no eres una excepción. ¡Bueno! ¡Ay, es crío! Es elemento crío. No sé quién es, pero es elemento crío. Nos están presentando otro personaje más que nos vendrá en el futuro. Ya verás qué gracioso. Y ha sido derrotada Arlequino. A ver, está viendo lo de la flor que ha dicho, lo de que tendría que haberla podado antes. Deja que tu madre te guíe y te convertirás en el único rey verdadero. Aquí, punto importante, hace muchas referencias a llamar padre a Arlequino. Ahora la está llamando rey verdadero en masculino. Ahora al final del vídeo lo comento esto. Oye, se ha enfadado. Oye. Sangre. Sangre en Genshin. Ha desatado su verdadero poder. Y la guadaña. Que Arlequino parece la representación de la muerte, literalmente, en Genshin Impact. Y se ha librado de sus cadenas, básicamente. Ha salido del nido y se ha ido a la cárcel. Por matar a la madre. Vale. Mató al heraldo. O sea, pero ha dicho heraldo como Harbinger, como Fatui. O sea, esa madre era una Fatui anterior a la cual la propia Arlequino mató. Y ahora Arlequino tomó ese puesto como Fatui. Y el copo de nieve, ¿no? De Snezhnaya y de la Saritsa. Y las auroras boreales. ¡Ah! Está en la cárcel de Snezhnaya. ¡Por favor! Su Majestad la Sarina ha decretado lo siguiente. Bueno, en castellano en la traducción es Zarina, pero en japonés e inglés es Saritsa. Pero bueno, Zarina es lo mismo. Es como los zar, un zar ruso. Por la presente perdono tus crímenes. ¡Ojo! ¡Miren aquí los fatuis! Esta señora... este es el Pierrot, el capitano, y esta debe ser... ¿cómo se llama? La que cantaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Por la presente perdono tus crímenes y concedo un nuevo nombre. Este título y su legado de derramamiento de sangre son ahora tuyos, mi pobre enloquecida y maldita, la Sota. La Sota. La Sota, eso es como Sota, caballo y rey de las cartas, ¿no? Madre mía. Oh, este es Freminet. Este es Freminet seguro.
I will raise you as my child, like a strict and unfeeling. Como una estricta e insensible madre. ¿Ha dicho madre o ha dicho padre? Ha dicho father. Father. Ha dicho father, no ha dicho mother. Ha dicho father. Ahí mal traducido. ¡Wow! A ver, el último punto este que comentaba es que desde el principio han querido hacer siempre guiños a la comunidad LGTBI y demás, y no han podido, sobre todo con 20. Yo comentaba en muchos vídeos que en muchas betas se refería a sí mismo en género femenino, porque se supone que Barbatos es un espíritu, o sea, el arconte, y básicamente la apariencia de hombre, aunque es un trapito, como se dice, la tiene porque, si sabéis el lore, básicamente adoptó la apariencia del bardo de Mondstadt, que pues desapareció, se desvivió, bueno, se desvivió, lo desvivieron en la primera guerra de Mondstadt, ya sabéis, y la rebelión contra de Carabian y demás, el primer tirano y toda la historia. Entonces, básicamente, Barbatos es un espíritu que a sí mismo se considera femenina, aunque tenga el cuerpo de un hombre, pero lo quitaron básicamente por censura china, en resumen. Y creo que con estas libertades, de nuevo, otra vez está habiendo sangre y otra vez Arlequino se han referido en masculino muchas veces a él, aunque tenga cuerpo femenino. Están retomando de nuevo y de manera muy sutil para que pues el gobierno chino y sus leyes no se los termine de cargar, un poco más de open mind en el juego, que me parece que mientras sea sutil, me parece súper bien integrado, y mientras no sea una manera muy que nos la estén imponiendo de manera mala, sino que sea eso, con una buena historia, con un buen trasfondo, con un buen contexto, que sea sutil y que sea justificado, está súper bien. Y el tráiler de Arlequino, qué locura. Lo que pasa es que entiendo que nos darán más contexto de su amiga o no, y nos darán más contexto de por qué ha tenido que ir a desvivir a su amiga. ¿Por qué ha desvivido a su amiga? Y serás un gran rey. Y de nuevo se lo dice en masculino. No dice queen, dice king. Pero esto no lo entiendo. ¿Por qué? Porque está enfadada y tenía que matar a todos los de la hoguera o algo así. Creo que parte del lore de Arlequino, y muchos lore crafters y lore masters me dirán en los comentarios: ¿cómo no puedes saber si ella tuvo que hacer? Pues no sé por qué, no sé por qué. Cuando venga Arlequino haré su misión y me enteraré de por qué. Si mucha gente sabe por qué, comentar en los comentarios si ya se sabe en Genshin por qué ocurre esto, si hay un buen motivo para que haga una masacre con ese orfanato, pero sobre todo por el cual desvive a su amiga de la infancia. Y tremendo tráiler. Dejadme también en los comentarios qué os ha parecido, cuál es la parte que más os ha gustado y cuántas ganas tenéis de que salga Arlequino. Ahí está Arlequino entre rejas y su paso de desvivir a todo el orfanato a Fatui. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por visitar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Sigo en extensible, por cierto, hasta Natlan, pero visto esto, creo que la broma va a empezar con mi comunidad extensible hasta Snesnaya. Poquito más. Chayito.